Acaba de terminar la prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica en una clasificación muy linda, muy emocionante. Cambió un poquito con respecto a lo que se vio de cara a la clasificación sprint. Vamos a analizar todo lo que dejó y lo que se espera de cara al día domingo, ya que han hecho cambios los equipos pensando en un domingo que puede tener algo de lluvia. Antes te invito a que te suscribas al canal, deja un like y activa esa campanita si no te pierdes nada. Y arrancamos con el peor equipo del día de hoy, que es el equipo Aston Martin, ya que terminaron 19º y 20º, últimos con ambos coches, en lo que fue para Aston Martin un fin de semana en el que trajo 5, entre comillas, mejoras, ya que sabemos que Aston Martin lo que hace es traer actualizaciones, después que funcionen o no, no siempre se da eso, y al parecer con todo lo que han hecho, han ido un poquito para atrás, ya que estas 5, como digo, entre comillas, mejoras dieron como resultado la peor clasificación en toda la historia del equipo, con un Fernando Alonso quedando 19º a 1 segundo 375 milésimas y Lance Stroll quedando a 1 segundo 492. La verdad que la diferencia entre los dos pilotos fue un poquito más de una décima, quedando a más de 2 décimas y media del siguiente coche que era Antonelli. Y bueno, casi medio segundo de lo que es el corte para pasar a Quali 2. Realmente muy complicado, un equipo que, bueno, parecía haber encontrado un poquito el camino con las mejoras que habían traído, mejor dicho, las actualizaciones que habían traído a mitad de temporada, ¿no? Mejor dicho, en el primer tercio de la temporada, y que parecía que habían dado un paso adelante, que eran mejoras, pero veremos. Obviamente hay que esperar a que trabajen, que recopilen la información, pero de entrada no va bien y se espera un domingo en el que sufran. Van a estar caos completamente, que llueva y que Lance Stroll se transforme en Ayrton Senna, como hace cuando llega la lluvia, ¿no? Deben estar rogando por parte del equipo justamente Aston Martin para que llueva. Lo que también puede pensar un poquito en que pueden haber ido con un setup un poquito más pensado en una carrera en ese estilo. Lo veremos ya el día domingo, pero no ha sido una buena clasificación. Hablando de otro equipo bastante complicado, el equipo Alpine, en lo que fue un desastre completo en la sprint, ya que ambos la usaron de test. Gasly, que se prendió fuego el coche cuando estaba yendo a la grilla por una fuga de agua, y Franco largó desde los boxes con neumático blando, con un setup directamente cambiado completamente, rompiendo el parque cerrado para preparar la clasificación de la mejor manera. En quali, Colapinto mejoró con respecto a lo que se vio el viernes, achicó la diferencia con su compañero de equipo, pero no le alcanzó para avanzar. Franco quedó a poquito más de una décima del corte que fue Bortoleto en quali 1, y quedó a un poquito más de 2 décimas de Gasly, perdiendo media décima en el sector 1, décima y media en el sector 2. Por lo que creo que esta 2 décimas de Gasly, viendo cómo había iniciado el fin de semana, recortó la mitad de la diferencia, es algo positivo para el piloto argentino, que sigue sufriendo, ¿no? Como lo sigue haciendo el equipo francés, que tiene que descargar muchísimo el coche en este circuito para compensar ese déficit de la unidad de potencia, y terminan sufriendo mucho en el sector 2. Y Gasly logró no el milagro, ya que no pudo meterse a Quali 3, terminó 13º, pasando a Quali 2, pero quedando a una décima y media casi del corte para meterse a Quali 3, en lo que era una zona bastante pareja, pero no pudo hacer el milagro que sí hizo el piloto francés en la clasificación el sprint del día viernes, en lo que lo había dejado en la octava posición, posición que probablemente si hubiera podido tomar la largada un puntito podría haber logrado, ya que fue muy difícil adelantar. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de McLaren, de Red Bull, lo que se vio en la sprint, que no hubo mucho. Y se espera algo similar si es una carrera en piso seco para el día domingo. Así que veremos qué es lo que puede hacer Franco, y pierde esa posición, aunque van a necesitar lo mismo que dijimos de Aston Martin. Caos total, lluvia, para que cambie un poquito la situación. Aunque con un coche tan descargado como se lo ve, si llega la lluvia creo que en este circuito pueden sufrir aún más. El equipo Haas, tenemos a Esteban Ocon y Oliver Berman. En la 12ª posición Berman, en la 11ª posición Ocon. La verdad que se quedaron los dos muy cerquita de pasar. Berman quedó a 20 milésimas del corte, perdón, Ocon quedó a 20 milésimas del corte de Albon. Mientras que Berman cometió un error en su segundo intento de Quali 2, que fue el único prácticamente, porque en el primer intento de Quali 2 tiene una salvada tremenda Berman empujón, que se le pone de costado el coche a, bueno, más de 300 km por hora, que es esa curva. Tremenda salvada del piloto británico.
Y después en su segundo intento cometió un error en el sector 1, se pasó en la curva 1. Él reportaba que un coche lo molestó al abrir vuelta, se pasó en la curva 1, bloqueó y perdió 3 décimas, lo que podrían haber sido la diferencia para pasar, porque vemos, como dijimos, quedó a poquito más de una décima del corte de Alexander Albon, así que una lástima para un equipo que logró sumar con los dos coches en la sprint, dando un pasito adelante. Y tienen una buena velocidad final, que como dijimos, lo mismo Alpine, le puede jugar un poquito en contra a la hora de si llueve, pero que por ahí si hay alguna mínima posibilidad de pasar un coche, creo que puede haber un poquito más, o a la hora de defenderse, no el tema de la estrategia, o con siempre intenta hacer algo distinto. Veremos qué es lo que puede hacer un equipo Haas que por detalles no han podido estar un poquito más adelante, pero se lo ve bastante bien al equipo norteamericano. Hablando de Kick, ya empezamos a meternos en Quali 3. Tenemos a Hülkenberg nuevamente superado por su compañero de equipo por Bortoleto. Hülkenberg quedó 14º, quedando prácticamente a 2 décimas del corte de Quali 2 y siendo superado por su compañero de equipo por 3 décimas y media, incluso más en lo que fue la posibilidad de pasar a Quali 2 para Bortoleto. En Quali 1 Hülkenberg lo había superado. Bortoleto en la Quali 1 había quedado eliminado, ya que había quedado 16º, pero al borrarle el tiempo a Lewis Hamilton por límites de pista, esto le permitió pasar a la Quali 2 y a Blame de aprovechar las oportunidades, ya que después se terminó metiendo a Quali 3. Gran trabajo. No quiero pasarme por alto que Hülkenberg se quiso meter en el carril rápido en la Quali 1 y Stroll no le dejó lugar, le rompió el alerón, tuvieron que cambiarle el alerón, algo que se va a investigar después de la sesión. Veremos si es una multa o posiciones para Hülkenberg, pero siempre se tiende a investigar esto, aunque nunca hay contacto. Bueno, casi hubo contacto y daño en el pit lane, veremos qué es lo que pasa. Volviendo con Bortoleto, le borraron su primer intento de Quali 3 por límite de pista empujón, que se fue ancho, curva muy rápida izquierda en el sector 2 y después, bueno, hizo su único intento en lo que fue la Quali 3 y quedó en la 10ª posición, pero creo un gran trabajo para el piloto brasilero que tampoco pudo hacer un muy buen intento después en su última vuelta. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Hatchar que quedó en la 8ª posición, Lawson en la 9ª posición. Debe ser el equipo que menos diferencia entre sus pilotos debe tener el equipo Vicar, ya que vemos, a ver, 18 milésimas a favor de Hatchar. Es increíble la paridad que hay entre estos dos pilotos, los dos colocando al Vicar en la Quali 3. Muy buen trabajo, quedaron a nada de Yuki Tsunoda que se les logró meter por delante. Pero creo que están ante una buena posición con un Hatchar que aprovechó lo que pasó con Gasly en la sprint para sumar un puntito. Mientras que Liam Lawson creo que es de una buena clasificación, siendo nuevamente superado por Hatchar, pero como vemos las diferencias son muy parejas y están ante la posibilidad de lograr sumar con los dos coches. Este día domingo veremos qué es lo que pueden hacer y qué tan agresivos son entre ellos los pilotos del equipo de Car, que además tienen a un compañero como Yuki Tsunoda en el Red Bull por delante. Hablando del equipo Williams, tenemos a Carlos Sainz que quedó eliminado en la Quali 2, completamente distinto a lo que se vio el día justamente viernes, donde Albon había quedado eliminado rápido en la clasificación y Sainz se metió a Quali 3. Bueno, acá fue al revés. Sainz quedó en la 15ª posición y Alexander Albon clasificó en la 5ª. Carlos Sainz, que logró sumar en la sprint, terminó sexto, así que algo positivo para el piloto español el día de hoy. Pero que después no fue una buena clasificación, los cambios no le sentaron bien. En la Quali 2 quedó a 2 décimas y media de su compañero de equipo de Alexander Albon, un poquito más inclusive, en lo que le permitió a Alexander Albon entrar último a la Quali 2 y después aprovechar y meterse en Quali 3 con un vueltón de Alexander Albon en la 5ª posición, justo por delante de Russell, de Tsunoda. La verdad que un trabajo fenomenal. Y podemos ver por ahí el día domingo algo que se corten por ahí los 4 primeros o probablemente los McLaren y Verstappen cuando Verstappen lo supere Leclerc. Y Alexander Albon que puede armar un trencito tremendo en esa zona con el Williams. Veremos qué es lo que puede hacer Russell, pero da la sensación de que va a ser complicado para el equipo, bueno, Williams sobre todo mantener esa posición, pero tiene a favor que está muy complicado adelantar. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Kimi Antonelli nuevamente eliminado en Quali 1. La verdad que sigue muy complicado. Cometió un error en el sector 2 Kimi, que termina perdiendo 4 décimas con Russell en su último intento de la Quali 1. Russell que logró meterse en la 10ª posición en Quali 1, pero Antonelli quedando bastante atrás
No se los ve cómodo con el coche, sufriendo una gira europea, como dijimos, le ha venido muy mal al piloto italiano, donde más se esperaba, ¿no? Con los circuitos que más conocía, pero Mercedes que sufrió durante toda la clasificación. Russell terminó pasando, no diría tan cómodo, pero con una décima un poquito más de resto en la quali 1. Después en la quali 2 Russell se metió sexto y en la quali 3 terminó en la sexta posición también el piloto británico. Como digo, se le metió a Alexander Albon ahí en lo que hay un corte entre Albon y Verstappen de unas 3 décimas de diferencia. Y me parece que Russell le sacó el máximo, que el Mercedes no está. Están bastante complicados, incluso marcó el récord de la quali 3 en el último sector. Veremos qué es lo que pueden hacer, pero creo que va a sufrir ahí con Alexander Albon si no lo pasa rápidamente en la largada el piloto británico. Hablando de Red Bull, tenemos que hablar de Yuki Tsunoda y de Max Verstappen. Yuki Tsunoda que hizo un gran trabajo metiéndose a quali 3, quedando a 4 décimas de un Max Verstappen que no hizo su mejor intento en la quali 3. Así que creo que es un poquito de agua en el desierto para un Yuki Tsunoda que venía muy complicado y que está ante la posibilidad con el ritmo de ese Red Bull de aprovechar y lograr su mejor resultado con el equipo de Milton Keynes en este fin de semana. Veremos qué tan agresivo es Yuki en justamente la largada, pero creo que más no se le puede pedir, sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que venía el piloto japonés. Así que gran clasificación de Yuki en la séptima posición, 2 puestos por detrás de Max Verstappen, 3 puestos por detrás de Max Verstappen que quedó cuarto. En lo que fue un sábado bueno para Max, que arrancó con una victoria en la sprint, con una gran largada de Max, haciendo lo que decíamos, ¿no? Aprovechando la succión de cara al Scoms, saliendo muy bien, pasando a Piastri muy agresivo en la llegada fuera al Scoms, y ahí después se dedicó a presionar, atacar 15 vueltas de clasificación para un Max que lo tenía a Piastri en DRS durante toda la carrera. En un momento tuvo que hacer un movimiento defensivo, pero que esa estrategia no le va a servir ya de cara al día domingo. Como dijimos, se llevó la sprint con un auto muy descargado, pero tras la sprint agregaron más carga aerodinámica al RB21, se lo ve con un alerón diferente en la parte trasera para la carrera y la posibilidad de lluvia que va a haber y no sufrir de la misma manera que sufrieron en Silverstone. Max y Yuki hicieron el primer intento de quali 3 con neumático usado, mientras que el segundo lo hicieron con neumático nuevo. Y Verstappen no hizo una buena vuelta, ya se le complicó desde la salida de la curva 1, donde patina, se le pone de costado el coche, pierde 2 décimas en el sector 1, ya que todo ese arrastre de esa pérdida de potencia que perdió a la salida de la 1 lo lleva hasta el SCOMS durante toda la recta, es muchísimo el tiempo que vas perdiendo y le cuesta ya esa posibilidad de luchar por la pole y le terminó costando la posibilidad de largar tercero, ya que se le terminó metiendo Charles Leclerc, así que no tiene que estar contento, reportó falta de grip, que no estaba cómodo, incluso en el primer intento con neumático usado tampoco estaba cómodo, en el segundo no pudo mejorar, así que una clasificación que estuvo bastante complicada para Max, que por lo menos debería haber quedado en la tercera posición. Y así todo, con ese error que le terminó costando 2 décimas, terminó a menos de 3 décimas y media de los McLaren, por lo que el potencial estaba para luchar un poquito más adelante con Max, que hoy no pudo maximizar como lo tiende a hacer. Hablando del equipo Ferrari, tenemos a Lewis Hamilton en absoluto, bueno, desierto con Ferrari, ¿no? Otra vez eliminado en la quali 1, fin de semana que va a cortar esa racha de Hamilton de que siempre en la Fórmula 1, desde que hizo su debut en 2007, terminó cuarto o mejor en Bélgica. Bueno, Ferrari con Lewis Hamilton se están encargando de destrozar los récords o las rachas que tiene Hamilton, como lo hizo en Silverstone con el podio, acá con esa cuarta posición, a menos que sea un caos total y que logre remontar, pero muy complicado. Hamilton se había metido a lo que es Quali 2, pero le eliminaron su última vuelta de Quali 1, su tiempo por límite de pista en lo que es Radillon, que se cortó el interno. Bueno, la subida a Rouge, cuando sale a izquierda, que es Rodillon, eso se terminó cortando el piano interno. Ya le había pasado ayer en la quali a algún que otro piloto también, creo que a Piastri le había pasado, me parece. Y bueno, te cortas el piano para ganar lo máximo que puedas. Se fue un poquito más a la izquierda, le borraron el tiempo y quedó afuera nuevamente en quali 1 en una decepción total de un Lewis Hamilton que además, como lo vemos su compañero de equipo, terminó en la tercera posición con un vueltón que hizo Leclerc, quedando a 338 milésimas de los McLaren. Es algo que no teníamos pensado con un Ferrari bastante complicado. Exprimió al máximo todas las vueltas de quali. Leclerc dijo que ya no tenía más. Sexto en la quali 1, cuarto en quali 2 y se acercó en la quali 3 con un tiempo fenomenal del piloto monegasco que sufrió en la sprint, lo logró superar a Norris
en la largada, pero después rápidamente Norris lo pasó y no podía seguir el ritmo, terminó bastante lejos de los tres delante, así que veremos qué es lo que puede hacer. Da la sensación que dio un pasito Ferrari, sobre todo con Leclerc de cara al día domingo, teniendo en cuenta lo que pasó con la sprint. Pero así todo creo que Verstappen lo va a superar, probablemente lo supere en la largada, veremos qué tan agresivo es y qué tan agresivo es Leclerc con los McLaren de delante. Pero bueno, creo que va a ser difícil mantener ese podio y sobre todo al Red Bull de Max detrás. Hablando del equipo que se llevó, bueno, la cual el día de hoy, que terminó segundo y tercero en la sprint, tenemos a un Lando Norris que recupera la pole, no hace una nueva pole, mejor dicho, que se había quedado con la otra Piastri el día de ayer. La primera vuelta de Quali 3 fue la que fue una gran vuelta de Norris porque le sirvió para quedarse con la pole, ya que no mejoró en su último intento de Quali 3. Piastri, que no estaba del todo cómodo, reportó que había cometido algún pequeño error en alguna que otra curva, sobre todo al final de la clasificación. Pero creo que si es pista con piso seco para el día domingo, debe estar contento largando segundo para que, o él tratar de hacer lo que le hizo Verstappen en la largada de la sprint. Por lo que puede ser una ventaja para Piastri. Veremos qué es lo que puede llegar a pasar, porque ambos pilotos saben que el que pase primero la vuelta 1 va a ser el que tenga prioridad, como lo hace McLaren, que siempre para al que está en la mejor estrategia, al que va por delante, siempre lo para primero y hace la mejor estrategia para ese piloto, como siempre lo ha hecho, sea Lando o sea Piastri. Por lo que no me sorprendería ver un Mercedes 2014, un Piastri bastante agresivo con un Norris que sea bastante agresivo en la llegada al SCOMS, que sepan que el que sale por delante de esas curvas va a ser el que tenga la mayor posibilidad de ganar la carrera. Y veremos qué tan agresivo es Norris y Piastri, porque si Norris logra la victoria y Piastri segundo, quedan a 2 puntos en el campeonato, ya que con lo que pasó en la sprint, Piastri le sacó un puntito más, están a 9, si gana Norris quedaría 7, a 2, perdón, le descontaría 7, por lo que creo que puede ser un punto de inflexión en el campeonato. Esto, aunque también hay que tener en cuenta que se espera lluvia y por ahí en lluvia la pole sí es una ventaja a diferencia en el piso seco, porque llegas mejor y no hay tanta succión, ¿no? Porque no puedes hacer EO Rush tan a fondo detrás de un coche en lluvia. Entonces ahí puede ser algo a favor de Lando Norris. Veremos, se espera una carrera que puede ser un poquito cambiante y creo que estamos ante un gran premio que puede ser bastante emocionante y como digo, que puede ser algo muy muy importante dentro de lo que suceda con el equipo McLaren. Cierro para acá con el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.